Bueno, ¿qué le estaba diciendo? ¿Por qué se Lo que dicen es correcto. O sea, tú tienes dos estructuras que se despolarizan espontáneamente, pero una se despolariza a mayor frecuencia que la otra. Haz de cuenta que en este momento se empiezan a despolarizar las dos. En este momento. Cada una en su onda, ¿no? Y entonces la corriente electrostática que se genera del nodo seno auricular. Porque para esto, cuando tú, vamos a presentar esto en amarillo. ¿En amarillo qué sería? Naranja. Entonces, no tan cabrón. ahora fíjense bien, la fuerza, el punto importante es esto. Cuando el nodo seno auricular se está despolarizando y llegas al voltaje umbral, apenas las fibras del nodo AB que crecen están por acá, están todavía lejos de su umbral, pero si tienen una corriente electrotónica esa corriente electrotónica viaja mucho más rápido que el voz. Entonces esa corriente electrotónica llega al nodo AB en el momento que el nodo AB se está despolarizando espontáneamente. Pero esa corriente electrotónica, es un flujo de iones, se lleva rápidamente a la despolarización al nodo AB. ¿Sí me explicó? Y entonces el nodo AB que crees se despolariza al mismo tiempo. Eso era lo que dije. ¿Sí le agarró nota? Ahora, ¿por qué el nodo AB? Porque ¿qué creen? Muchos de ustedes cuando tengan 60 años, no, ya no van a tener células funcionales en el nodo seno-auricular. Yo los invito, si tienen familiares muy viejitos, los invito a que lo hagan para que vean que son mundo. Tómenles el pulso. Tomen el pulso a un amigo. No sé qué porcentaje debe ser, más del 60%, se ve que no todavía con la edad, pero después de los 70 años, ya un gran porcentaje de las personas que tú les tomas el pulso se siente horrible, cabrón. O sea, le tomas un latido y de repente dos seguidos, y de repente es el otro, y de repente pasa un largo paso por el tiempo y no siente latido, y de repente viene tres más. ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen? Siempre que ustedes sientan un pulso así, sin temor a equivocarse, cabrón, y esas aurículas están fibrilando. Fibrilar quiere decir que el nodo seno auricular no funciona. ¿Sí me explicó? Y no se genera una señal eléctrica en el nodo seno auricular. El individuo sigue vivo porque ¿qué crees ahora que toma el mando? Pero la frecuencia de despolarización, ¿qué onda? Es menor. ¿Y qué le pasará al gasto cardíaco en un tipo que el nodo seno auricular ya no está funcionando? ¿Por qué le pasa al gasto cardíaco? Si hemos definido que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca por relativo. Exactamente. Si tú tienes ahora una frecuencia cardíaca menor, tienes un volumen latido normal, ¿qué le pasa al gasto cardíaco? Forzosamente, ¿qué pasa? O sea, ambos les llega una corriente electrónica, nada más que el nodo seno, los dos nodos generan su corriente electrónica, pero como el fondo, exactamente. Sí. Ahora hay un detalle muy importante, fíjense bien. A ver si ¿le van agarrando la onda o no le van agarrando? Sí. ¿Seguro? Sí. Ahora, pues, si le agarran la onda, pues vamos a controlar. No sé si está el problema. Yo ahora ni tenía ganas de dar clases, por eso ni tenía ganas de dar clases. Entonces, bien. No, quizá yo después de ser uno si no me da ganas, ¿no? Pero o sea, la verdad es que sí, voy a ver, porque luego muchos de ustedes tal vez nada más vinieron por la clase, ¿no? Entonces, sí, pero no tengo ganas de clase. Pero fíjense ahora la siguiente cosa, lo que voy a platicarles. Vamos a aplicar. ¿Qué pasó? Esto sería el nodo seno auricular. ¿Y esto qué sería? ¿Aquí esto qué sería? ¿Y esto? Pero fíjense qué chistoso, las fibras de Purkinje se ramifican, se ramifican las terminales y hacen sinapsis eléctricas contínuas. Con las fibras ventriculares. ¿Se le agarran onda? O sea, si tuvieras cómo está las tablerías aquí un ramado de árbol impresionante, que son las series de y cada una de esas terminales hace sinapsis con una fibra ventricular. ¿Sí? Es como si fuera un cable. Aquí salga el contacto y aquí estamos juntos.
¿Sí? Ahora fíjense esto. Ustedes, la conexina que expresan las fibras cardíacas es la conexina 43. Ustedes han leído, no sé si han leído, porque esto es motivo de mucho debate. Yo he visto cirujanos cardiotorácicos que te hablan de unas cosas bien raras, ¿no? ¿Qué pasó, güey? Gracias. ¿Qué más quieres? ¿Quién más quiere? Yo. Pero ese es el ratero, güey. Esa parte del video. Hay conexiones cardíacas, células B, células B, es la conexión que más se expresa en el video. En sus libros de texto, dicen que hay haces especializados que mandan la señal eléctrica de nodo senoauricular a nodo auricular. ¿Sí es cierto? Que son de las de Bachmann, de Beckman. ¿Sí lo han leído? ¿Sí leen algún libro de fisiología? Bueno, entonces me ha tocado ver personas que se han dedicado a estudiar distonía cardíaca y dicen que no hay haces, cabrón. Sin embargo, hay cirujanos cardiotorácicos que sin querer a veces le dan llegue a una parte de la auricular. ¿Y qué crees? Rompen los haces, pero los histólogos dicen que no existen los haces. Los haces no existen como tal. ¿Qué creen que sean? Los Son conexos. exactamente digo, que hay una serie de fibras musculares, auriculares, idénticas a cualquier otra, pero en lugar de tener conexinas 43, tienen conexiones 40, que tienen una constancia de 200 microsímenes. ¿Sí me siguen? ¿Qué? El doble de la 40. ¿Cómo? Es el doble de la 40. Sí, o sea, son todavía de mayor constancia. Entonces no existe unas como tal, si no hay una serie de células auriculares que son idénticas a nosotras, pero expresan conexinas de mayor constancia. ¿Sí me agarran onda? Sí. La diferencia es la conexina, por eso histológicamente nadie va a encontrar los haces. ¿Sí le agarran onda? Es como si en esta banca están los alumnos más brutos, ¿no? Los hicieran en esta fila. Entonces pues, están revueltos y nadie se da cuenta, ¿no? Pero ahí están. Bueno, es metafórico, ¿verdad? ¿Sí entienden eso? Ahora, fíjense bien, ahí no acabo de decir antes. Resulta que la corriente electrotónica que llega despolariza al mismo tiempo al nodo AB y en teoría la señal eléctrica tendría que salir, ¿qué crees? Echa la raya, pero no sucede así. El nodo AB, que es la única fuente de ingreso de una señal eléctrica auricular, ¿no? Aparte de que se despolariza al mismo tiempo, que nodos son auriculares, que son normales, un buen nodo AB, ¿qué crees? Le dices, vete por las rocas y ¿qué crees? ¿Qué creen que hace el nodo AB con la señal eléctrica? La desfase. La indentese. O sea, la señal eléctrica ya se despolarizó el nodo AB, pero en lo que pasa, mide en milímetros el nodo AB. En lo que pasa a la señal eléctrica, ¿qué crees? La señal eléctrica pasa muy lento porque la resistencia eléctrica entre las conexiones es muy grande. ¿Sí es cierto? Son conexiones más chiquitas. Y ese incremento de la resistencia enlentece la señal eléctrica. Entonces, un buen nodo AB
debe ser un nodo que conduzca la señal electrónica que el nodo auricular de manera lenta. ¿Por qué? Porque permite que se contraigan primero las aurículas, se relajen y ¿qué crees? En ese momento sale la señal eléctrica hacia el nodo AB por ese ventrículo. Como ustedes no lo crean, hay patología cuando el nodo AB, ¿qué quieres? Cuando conduces muy bien la señal eléctrica. Hay patología, pero no vamos a hablar. Entonces, el nodo AB, una de sus funciones primordiales que es ser flojo. O sea, enriquecer la señal electrónica. ¿Sí le agarran onda? Luego vamos a ver si vemos el síndrome de Wolfram-Parkinson-White, la señal pasa de un caso. ¿Está claro lo que estoy platicando? ¿Sí les entienden? Ahora, fíjense bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué la señal? Imagínate que tienes un nodo auricular que no funciona. ¿Por qué la señal eléctrica? ¿Por qué la señal eléctrica que se está generando espontáneamente en el nodo AB, la señal eléctrica que se genera espontáneamente en el nodo AB, no pasa hacia las aurículas y las despolariza, pero sí pasa hacia las de X para proceder a los aurículos? Obviamente es unidireccional, ¿por qué? ¿Sí le agarran o no? Si están acopladas eléctricamente las células productoras de las corrientes marcapasos, las aurículas aquí. ¿Por qué no se va al revés la corriente electrotónica? No tiene la suficiente corriente electrotónica o la fuerza. La corriente electrotónica no es la suficiente para que llegue a... Pero sí es lo suficiente para polarizar el músculo. Porque está generando más corriente. No sé. No, pero si no sirve. Entonces quiere decir que no está funcionando como válvula, porque nada más deja para pasar la corriente hacia un sitio, un otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se imagina? ¿O no se imagina? Está bien, ¿no? No sé, les estoy preguntando, ¿qué piensan? ¿Las corrientes qué? Voy a pintar una célula marcapaso del nodo AB. Esta es la célula marcapaso del nodo AB. Y esto que estoy pintando sería el conexón. Y esto sería la fibra cardíaca. Ya no lo vamos a poner en pantalla. Es el conexón. De este lado estaría el cableado de las X. Vamos a pintar con verde las X. Y sería el cableado de las X. ¿Sí me siguen? Resulta que el conexón que si se genera una corriente espontánea en el nodo AB, la señal eléctrica se iría por donde hay menor resistencia eléctrica y se va por donde los conexones tengan mayor constancia. Entonces, ¿qué crees? La corriente eléctrica se va por acá y no se va por acá. ¿Qué crees? Menor resistencia. La resistencia de conexón es mucho mayor que la de este lado. Por eso las corrientes electrónicas siempre van. ¿Sí me siguen? ¿Sí les queda claro? Por eso no puedo hablar. ¿Sí está claro? ¿Sabes? Está muy sencillo todo esto. Es muy lógico. ¿Sí? Ok, ahora fíjense la siguiente sopa. Hay unas patologías bien gachas en donde, ¿qué crees? El nodo auricular se enfermó. Pero hay una patología que está bien gruesa, porque tú puedes tener un nodo auricular bueno, pero ¿qué crees que se descompone? ¿Qué crees que pasa? Exactamente. Las aurículas se despolarizan espontáneamente. ¿Se me sigue? Pero el pinche ventrículo, ¿qué crees? ¿Qué crees que le va a pasar al ventrículo? Ni siquiera pasa la señal eléctrica. O sea, no va a haber ya ni pero no pasa la señal eléctrica del nodo AB, sino el nodo AB no puede generar señales espontáneas. ¿Sí me agarran onda? Se descompuso, cabrón, como cuando se descompone pues, la bobina del carro, una pendejada eso, ¿no? ¿Sí me siguen? Y entonces, ¿ahora qué pasa?
Pues sí se va a despolarizar porque sigue existiendo el ASX. Sí se va a despolarizar porque está el ASX todavía, pero Se va a despolarizar, pero hay un inconveniente. muy rápido. No, Muy rápido, no se va a polarizar. síganos sin miedo. La frecuencia cardíaca, ¿qué crees? Es bajísima, porque la despolarización espontánea del ASX es como de 20 a 30. Sí me agarran la onda. Entonces imagínense ahora la siguiente cuestión. Tú cuando tomas un electro, voy a hablar. Bueno, ahorita vamos a usar el ciclo cardíaco del compañero. Entonces, fíjense bien. Cuando tomas un electro, no sé si ya vieron eso. Se ven unas madres así, ¿no? Sí. Y luego aquí ves el otro trozo y lo ves así. Etcétera, etcétera. Pero cuando tienes un bloque, esto sería la despolación auricular. Esto sería la despolación auricular, esto la despolación auricular. ¿Sí? Cuando tú tienes un bloqueo de tercer grado, que ese se llama cuando se muere el nova B, ¿cómo crees que se ve el pinche electro? ¿Ves la onda P? ¿Ves otra onda P aquí? Otra onda P. ¿Pero qué crees que pasa ahora con la despolación ventricular? De repente aquí ves otro complejo QRS. ¿Y qué crees? Por aquí ves el otro. O sea, ya están disasociados. La aurícula sigue contrayéndose padre, el ventrículo se contrae padre, pero de manera así con una frecuencia mucho más lenta. Entonces son efectos muy marihuanos estos, ¿no? Porque, o sea, son muy clásicos. O sea, son esta la aurícula, son largos, el ventrículo no. Pero eso quiere decir que no va a haber, ¿qué crees, güey? Ya no va a haber. Entonces, fíjense esto, porque a mí me ha tocado verlo. Cuando tú tienes, no es lo mismo que tengas una enfermedad del nodo si eres una persona que ya hizo ejercicio o hace ejercicio con una cuestión importante. El gasto cardíaco es el que depende. Claro, y cuando haces ejercicio, el volumen latido es mucho mayor que el tiene más articular. ¿Sí les queda claro? Ahora, a mí me tocó cuando estaba estaba en la 53 y ahí había una señora que tenía un bloqueo de tercer grado, que les enseñé. Y pero la señora, ¿qué crees que estaba en coma? ¿Por qué creen que estaba en coma la señora? Lo único malo que tenía era el bloqueo de tercer grado. No sé cómo se hace El aporte sanguíneo. Claro, y la cantidad de sangre que después del ventrículo, ¿qué crees? Aunque tenga su volumen latido normal, la frecuencia cardíaca que necesita. Y entonces esa persona que necesita, y no le sube la azotea al cabo. ¿Se me entiende? Necesitas aumentar el gasto cardíaco. Entonces estas personas se les ponen marcapasos. Y los marcapasos, aunque ustedes no lo crean, son pilas que se ponen en su derrita, por debajo de la piel, las activas como un imán, ¿y qué crees? Generan una despolarización espontánea de 70 veces por minuto, y eso va a despolarizar el corazón 70 veces por minuto, ese es el marcapaso. ¿Sí me siguen? Bueno, la señora necesitaba un marcapaso, pero había un detalle. Imagínense esto hace 20 años que había más dinero en el país. Bueno, no había un marcapaso para la señora disponible porque se hacen en Alemania. Entonces, o sea, cuesta una lana, ¿no? Era seguro social. Y entonces, esa señora se quedó ahí en coma como una semana en medicina interna, ¿no? Y entonces, ¿qué tenía que hacer a la señora? Ponerle un pinche marcapaso. Pero todo el mundo se hacía, dejó pasar a visitar y decían, no, pues ¿sabes qué? Que le tomen la temperatura, que le den la muela, pero nadie la pasaba a quirófano para que le pusieran un marcapaso. Y así se metió una semana la señora. Y luego me dice una tarde una escrita, oye, no seas, bueno, vete y ponle una sonda nasogástrica a la paciente. Para esto estaba monitoreada la señora, ¿no? Tenía su osciloscopio, ya más veías, ya está, ¿no? O sea, estos estaban muy espaciados. Entonces cuando agarro y le pongo la sonda nasogástrica a la señora, estaba de repente nada más veo que hace el monitor. ¿Y qué crees? ¿Se movió? No, cuando metí la sonda nasogástrica hizo un paro vagal. Porque tú cuando le metes algo en el nervio, de manera refleja aumentas la descarga de acetilcolina, de todo el sistema
Entonces imagínate ahora un corazón con una frecuencia de nabo, porque se las de que se está como cargando todo con una frecuencia muy baja, que tú le metas ahora una sonda nasogástrica, generes de manera refleja un aumento de acetilcolina, disminuye más la frecuencia cardíaca. Y entonces la señora cayó en paro. Y ya cuando llegué, yo me quedé así, caro, nada más pues grité, ya llegaron todos en tropel con el carro rojo y ya no pudieron sacar a la señora. Ya no pudieron, entonces se murió la señora. Pero yo me quedé con mucho de culpa porque dije, no, yo maté a la señora, o sea, pues realmente sí, ¿no? Pero yo estuve mucho con ese complejo de culpa y ya como al mes se me quitó, y me puse a pensar, no, lo que mató a la señora fue el sistema médico nuestro. Porque si esa señora, si viviéramos en un país de primero, bueno, con mejores políticos que los que teníamos, mejores personas de las que somos nosotros, la señora le hubiera puesto luego nuevos marcapasos y hubiera ido a ver sus familias en la tarde. Sí me siguen, pero no fue así. Entonces también entendí que se hacían pendejos también para ponerle marcapaso, porque si tú tienes a un chavo de 20 o 30 años que tiene un problema de estos y a un señor de 70 o 80, aquí le pones el marcapaso de 20. ¿Sí entienden? Es así. Entonces, sí, ¿no? Lo habrá hecho para ser tu familiar, ¿no? La señora Ana. Ok. ¿Sí les queda claro? Conclusión, siempre que tengan una persona con un no le metan una pinche sonda, cabrón, que se van a llevar un susto. ¿Sí les queda claro? ¿Se acordarán de esa cosa? ¿Cómo la puedes alimentar? Ah, no, pues le ponían Sí. Ahí te muestras que nada más con tu vas a salir del hombre, ¿no? ¿Cuántos güeyes no están en coma o sedados, güey? Y se avientan sin comer una semana, güey. Al contrario, queman lo que tienen que quemar, ¿no? Hasta bajan de peso. Fíjense bien. Vamos a apretar nuestro corazón. ¿Cómo nos apretamos así? ¿Se alcanzaron? ¿Vale? Ok, vamos a pintar. ¿Esto qué sería? ¿Y esto? A ver, ¿y esto qué sería? Rama izquierda y rama derecha. ¿Qué pasó? Ok. Si tú ves cómo está la inervación, vamos a pintar con rojo las fibras simpáticas. O sea, las fibras simpáticas, ¿cómo llaman la rotación? No, es que tú quieres, pues descubro que se encuentra toda la línea de su corazón. ¿Qué estoy pintando? Todo tiene que renovar. No nada más hacer los marcapasos, sino también las fibras musculares. ¿Sí les queda claro? Ahora, vamos a pintar en verde la inervación parasimpática. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que observa? Claro, pero no por eso la parasimpatía es importante. ¿Sí? Pero ahora fíjense el detalle. Prácticamente no hay inervación parasimpática en los músculos. Y en los músculos auriculares, ¿qué onda con la inervación parasimpática? Es muy poco. Vamos entonces a poner ahora. Y lo que voy a apuntar ahorita sería la despolarización, que es la despolarización espontánea del nodo senoauricular. Imagínense que esto lo estamos grabando o detectando en un corazón normal. ¿Sí?
estamos viendo cómo suceden espontáneamente las fibras del óxido regular, y estas tienen una despolarización de 70 latidos por minuto en una persona sedentaria. Porque luego aquí hay gente que hace ejercicio de la vida. Tiene gente que hace ejercicio, tiene frecuencia de 40, 50, pues no mames, estás mal. O sea, tal vez un pinche gordo, corte, ¿no? O sea, es muy celoso. Okay. Bueno, entonces fíjense bien. Ahora imagínense, para esto, créanme que en condiciones normales, el simpático y el parasimpático están descargados. En condiciones normales. Pero en este momento voy a aumentar yo la descarga del sistema nervioso autónomo simpático. Entonces voy a observar una cosa. ¿Qué crees que pasa ahora? Aumenta la frecuencia. ¿Qué pasa ahora? Fíjense bien, ¿qué pasa ahora? Es más rápido. ¿Qué pasa ahora? Aumenta la frecuencia. ¿Qué pasa ahora? Aumenta la frecuencia. ¿Qué es lo que están viendo ahora? Esto sería el simpático. ¿Qué pasa? El potencial de acción es el mismo punto, pero ¿qué está cambiando? La pendiente se está incrementando. O sea, la pendiente es el ángulo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces se está incrementando. Pero no nada más incrementa, sino también hay un detalle. Aquí sería un voltaje de los 60 milivolts, que es el punto de activación de los canales HCN, ¿sí o no? ¿Y aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? El umbral de activación cambió para los canales HCN. ¿Sí le agarran o no? ¿Qué onda? ¿Sí está claro o no está claro? Está cambiando el umbral de activación de los canales HCN. Pero no nada más eso. Se está incrementando la conductancia de los canales HCN. ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Bueno, ahí sería porque hace más negativo el umbral. Fíjense. Esto que estoy pintando es un canal HCN. Este es un canal HCN. El canal HCN te va a dar preferencia de pasar al sodio a través de emisión. Pero estos canales se llaman HCN. Se llaman, o son los canales, bueno, genéricamente se les dice FUN, pero son canales HCN. Son, ¿cómo se llama? Hyperpolarized. ¿Sí? No, pero arriba, güey. ¿Mucha dinamita o camecha? Pero no, así le ponen de frente. No, así. Bueno, son canales iónicos dependientes del nucleótido que se interpolarizan. O sea, ese es el nombre, no sé la traducción en español cómo se dice. Pero eso quiere decir HCN. Los humanos tenemos 4 variedades de canales HCN. A los 4 les dicen FUN, pero técnicamente este canal se llama canales HCN. Hay el HCN1, el HCN2, el HCN3 y el HCN4. ¿Por qué son diferentes? Bueno, para empezar, los canales fónicos, o sea, HCN, que es el corazón, son los tipo 4. Los tipo 4. Canales HCN tipo 4. Pero fíjense bien, este canal HCN tipo 4 se caracteriza de nosotros porque es preferentemente activado, como dice su nombre, por un nucleótido cíclico. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Hyperpolarized. Ah, ok, ya, ¿qué? Ok. ¿Sí le agarraron, no? Sí. Bueno, no sé, son los canales.
Pero el nombre de ese canal, el HSN, lee las abreviaciones de lo que activa o modifica la conductancia de ese canal. Primero, son canales voltaje dependientes. Claro, son canales voltaje dependientes. En condiciones normales se activan las de los 60 volts, pero cuando tú descargas noradrenalina y activas canales beta 1 de las celdas marcapaso, el umbral de activación del canal HSN se modifica. O sea que es una cosa muy rara. Tienes un canal iónico que se activa con voltaje, claro, voltaje dependiente, pero también tienes ese mismo canal que se puede modificar el umbral de activación. ¿Se le agarran onda? Eso es nada más en estos canales. Se puede modificar el umbral de activación. Con los canales voltaje dependientes son diferentes, no. Pero este puede poner a su antojo su umbral de activación. Y no nada más eso. Las catecolaminas lo que hacen no nada más es cambiar el umbral de activación, sino aumentar la conductancia, el tamaño de los ciclos del canal, para que ingrese más sodio y se despolarice más rápido. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan ustedes de que les comenté que en las células marcapaso y en las fibras cardíacas hay canales, ¿cómo se llama? Receptores beta 1 que son exclusivos del corazón? También hay en la médula del riñón, luego lo vamos a ver, pero el beta 1 prácticamente lo asociamos con el corazón. Entonces, yo ya aprendí, porque yo aprendí en oficio, que cuando activo un receptor beta 1 se va a producir el MP cíclico. Ya no vamos a poner la marinola de los mensajeros porque doy por hecho que ya lo sé. El MP cíclico, ¿qué va a hacer? Activar El proteínas. MP cíclico, ¿qué crees? Se le liga a quién crees. El AMP cíclico normalmente activa la proteína. Va a activar a la proteína. Claro que va a activar a la proteína. La va a activar también. Pero el AMP cíclico, ¿qué crees? ¿Qué crees? Se le pega al canal HCN y le modifica el umbral de activación y aumenta su conductancia. O sea, el AMP cíclico directamente aquí, en lugar de activar una proteína, va a activar al canal iónico. Claro. ¿Sí me siguen? Y entonces esto cambia dos cosas. Aumenta la conductancia del canal y modifica el umbral de activación. Y por eso se despolariza más rápido la célula. ¿Sí? Cuando siempre que tengan un tipo de taquicárdico, si van a ser médicos con analítica, lo que tienen que analizar es que está aumentada la conductancia de sus canales HCN. ¿Por qué puede estar aumentada? Tal vez una patología física de función auricular o tal vez tiene una descarga simpática normal. Sí, ¿se ha quedado? O tal vez hipertiroideo, ¿no? También. Pero se tiene que analizar así siempre que veas esto. Si tú estás haciendo una palpación de baja la potencia va a aumentar y no estás pensando en esto, entonces no sé cómo estás enfocando al paciente. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, pues, vamos a pintar ahora. ¿Qué colores son estos? Ok, fíjense, voy a poner ahora, imagínense que lo que vamos a activar ahora son las fibras parasimpáticas. Vamos a activar las fibras parasimpáticas. ¿Y qué crees que pasa ahora cuando activan las fibras parasimpáticas? Aumenta la pendiente. La pendiente disminuye. Pero mucho ojo, mucha inteligencia. O sea, cuando digo que la pendiente disminuye, es que el ángulo se hace más chiquito, no que se hace más larga la recta. Sí, ¿entienden eso? ¿No? Ahora, entonces, ¿por qué la acetilcolina disminuye la conductancia? Porque no activa receptores beta 1. Primero, aprendo porque voy a ser médico que los receptores muscarínicos que hay en las células B son receptores muscarínicos M2. El M2 aquí dice uno, ¿a quién está ocupado? A una ¿Y qué le va a pasar a los niveles de MP? Exactamente, entonces de entrada ya tengo un efecto antagónico porque la descarga de acetilcolina a nivel de segundos mensajeros disminuye la presión del MP cíclico. Cosa que es inducida por el parasimpático hace esto, pero disminuye el efecto del simpático. ¿Sí es que claro? Ahora, el otro factor muy importante por el cual la pendiente, ¿cómo se dice? Se incrementa, bueno, disminuye, es que, ¿ustedes se acuerdan que está la subunidad alfa de la G? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Y luego vimos que estas tienen subunidades, digamos, todas las subunidades G. Las subunidades beta y gamma, las subunidades de la las subunidades beta y gamma activan un canal de potasio
acoplado al receptor M2. Y entonces, ese canal es de muy alta conductancia y ahora empieza a salir mucho potasio de la zona marcapaso y el potasio tiende a irse a la membrana, pero no puede irse porque, ¿qué crees? También está ingresando sodio por los canales F y los canales tipo T. Y entonces se alarga el proceso de despolarización y la frecuencia cardíaca disminuye porque tarda más tiempo en despolarizarse espontáneamente la zona marcapaso. ¿Se les quedó? Pero qué curioso, aquí directamente las unidades beta y gamma ya están cambiando, porque no habíamos visto el que hacía, ¿no? En ninguna presentación, que se ocurrió. Bueno, aquí está bien demostrado que aquí van directamente a ese canal de potasio. ¿Sí? Un canal de potasio dependiente de acetilcolina a través de la activación de la unidad beta y gamma. ¿Está claro? Ahora, fíjense nada más qué cosa, Si en este momento yo le corto fíjense bien, si yo le corto todos los nervios autónomos y interno al corazón a ese paciente, ¿se modificará la frecuencia cardíaca? Sí. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta. La frecuencia cardíaca aumenta. Y se va como 100 latidos por minuto. Sí, lo cual quiere decir que aunque la inervación del parasimpático sea pequeña, pues es un punto de efecto inhibitorio. ¿Sí les queda claro? ¿Sí entienden eso? Bueno, vamos a dejarlo aquí. Creo que nos vemos hasta el martes, ¿no? ¿Alguien que tenga alguna cuestión, una pregunta? ¿Tú de qué me puedes? 6 del 4.